sea, es una máscara tan grande que nos impide ver nuestras heridas, nuestro dolor, nuestra vergüenza, nuestro abandono. Entonces me quedo enamorado con esta forma arrogante, con esta forma superior, con esta forma de que no siento nada y no me importa nada, que digo, ¿para qué ver lo otro? Mejor me olvido de ello y al final de cuentas yo estoy bien, tú estás mal. O sea, desde que somos pequeños tenemos la creencia de que tenemos que ser perfectos, pero en realidad ninguna persona puede ser perfecta. Y vemos que hoy una persona vale más por el dinero que puede acumular, por el poder que puede llegar a tener, que por el bien que le hace a otras personas. Y esto es complejo y genera estos rasgos narcisistas. Hace rato me decía una persona, es que ¿por qué me enojo? Y le digo, pues porque eres humano. Más bien, humaniza ese enojo, acéptalo, abrázalo, y esto va a reducir un 50% de tu enojo. Las relaciones en general pueden ser complicadas. Necesitan mucha paciencia, autoconocimiento, estar empáticamente con el otro. Y si aparte de todo esto traemos traumas o situaciones no resueltas de otro momento de nuestra vida, mucho más complejo se pone todo este panorama. El día de hoy, queridos amigos, les vamos a hablar del narcisista. Y para esto me acompaña mi carnal. Alejandro, ¿cómo estás? Carnal, muy bien. Con gusto de saludarte. ¿Cómo estás tú? Bien, también aquí ya listo para abordar este tema complejo, interesante y que creo que nos puede aportar mucho para seguir creciendo como personas. Por supuesto, que ese es el centro al final del día de Punto Medio, estar creciendo como personas. Claro, claro, por supuesto. Y sin lugar a dudas, seguir haciendo conciencia de rasgos que nos pueden meter en problemas o que nos pueden complicar la existencia, y ahorita, como lo dije muy puntualmente, el tema de las relaciones personales es algo fundamental. Y creo que más allá de criticar y señalar a otra persona es empezar por vernos a nosotros mismos, darnos cuenta qué rasgos de nuestra personalidad podemos mejorar, podemos pulir, podemos trabajar y no centrarnos tanto en el otro, que el otro, como ya lo comentamos en algún momento, nos sirva de espejo, que nos esté reflejando esos rasgos que no son gratos, porque luego conocer estos temas, que me ha tocado dentro de un trabajo de investigación escuchar a varias personas, los usamos más para señalar que para observarnos a nosotros mismos. ¿Cómo ves este punto? ¿Cómo ves? ¿Qué opinas de esta parte? No, pues es complejo, carnal. Es complejo porque normalmente cuando utilizamos estos conocimientos para criticar a otros, nos perdemos de la oportunidad de crecer nosotros mismos. Porque entonces ya proyecto en el otro todo lo que yo tengo que cambiar. Y entonces si lo proyecto en el otro, pues pareciera que ya no tengo que cambiar nada. Entonces me encanta lo que dices y yo creo que es una gran invitación para las personas, porque al final del día también todos llevamos un narcisista dentro de nosotros. El detalle aquí es detectarlo, observarlo. Al final del día nadie somos perfectos. Detectarlo, observarlo para ir modificándonos poco a poco. Por supuesto. Fíjate que en algún momento la psicología, que se encarga del estudio de la psique, empieza a ver que el no tener a una edad temprana el amor, el afecto, la mirada de papá y de mamá, empieza a crear un vacío en la persona en donde haremos todo lo posible por tratar de buscar esto de una manera desenfrenada, cayendo, por supuesto, en el exhibicionismo o en querer llamar la atención. Por otro lado, también en el controlar a los otros para que nos amen, para que nos quieran, para que nos vean, por ese vacío que vamos arrastrando desde otro momento de la vida. Y desde ahí van señalando algunos autores que se va desarrollando este carácter narcisista. ¿Qué sería, carnal, una personalidad narcisista o a qué se le denomina con estas características? Fíjate, carnal, que el término narcisista normalmente es utilizado para describir o para definir personas arrogantes, vanidosas, soberbias,
con falta de empatía, etcétera, etcétera, etcétera. Hace rato decía que todos llevamos un narcisista dentro de nosotros. Es importante mirar los niveles, porque de este tipo de elementos que también todos poseemos, aquí el problema son los niveles. ¿En qué nivel está rozando el punto de soberbia? Imagínate, el nivel de soberbia puede rozar a un punto de que la persona se sienta superior a los demás. El punto de falta de empatía puede rozar o llevar a una persona al punto de que todo el tiempo esté señalando los errores de la otra persona y no tener ni siquiera idea de cómo se va a sentir la persona. Entonces, más o menos por ahí se va definiendo el término narcisista, carnal. Ok, me importo yo, soy valioso yo y pierdo un poquito la perspectiva de los otros. ¿Sí va por ahí un poquito esto que nos compartes? Va por ahí, va por ahí. Pierden la percepción de los demás y constantemente están buscando reafirmar su yo, al punto que no me importan los demás. Y entonces al reafirmar mi yo, pues voy de alguna manera intentando sobresalir sin importar si bajo un poquito a los demás. Por supuesto. Fíjate, si el niño, que acuérdate que al principio está totalmente apegado a mamá, el niño no se siente como una entidad aparte, se siente como una entidad junto con mamá, como si fueran uno solo, y poco a poco empieza a aparecer la figura de papá que va rompiendo un poquito esta cuestión y empieza a darle la parte de individualidad al niño, ¿no? Y en esta individualidad el niño pues desarrolla un poquito esta cuestión narcisista, que es necesaria, que es buena, que le ayuda a separarse de esta relación simbiótica con la madre, que le da ese carácter de empezar a desarrollar su propia personalidad, su propio carácter, empieza a buscar la manera de que las cosas se hagan como él quiere y cree que es en esa etapa de su vida la mejor forma. Si nosotros tenemos ese apoyo, ese cariño, ese afecto y ese amor de mamá, esto que tú comentas, que puede ser desproporcionado el nivel de narcisismo, puede ser controlado, ¿no? O sea, si yo tengo la atención, el cariño, yo voy a ser una persona que efectivamente puede tener una buena autoestima, porque si no hay estos rasgos narcisistas, también podemos hablar de una persona que no tiene una buena autoestima. Pero si yo los tengo, como tú ahorita señalabas, regulados porque recibí mucho amor, mucho afecto, mucho cariño, estos me sirven para generar autoestima, pero al mismo tiempo yo también puedo reconocer que los otros son valiosos, que puedo tener compasión hacia las demás personas, que puedo ayudar a los otros, que también puedo respetarlos. Y no solo lo mío es importante y valioso, sino también lo de los demás. Entonces hay una herida tan grande que desde muy pequeños se va gestando en nosotros por las ocupaciones, por lo que tú quieras, por parte de nuestros padres, que nos llevan a tener esa insatisfacción y a creer que nosotros somos el centro del universo, incluso a manipular la vida de otros. Porque al final de cuentas, como yo tengo ese vacío, en realidad no me importa tanto. Me importa lo que yo siento, me importa lo que yo quiero y lo que pasa en mí. Completamente, carnal. Y fíjate que aquí en esto que tú comentas, vamos a ponerlo también desde esta perspectiva. Las personas tienen muchas ocupaciones, ¿sí? Papá y mamá en ocasiones trabajan. El niño aprende o desde esta herida va queriendo ser el centro del universo para jalar la atención de papá y mamá. Pero también papá y mamá, al no estar trabajados, al no darse cuenta, al hacer estas acciones de forma inconsciente, lo que hacen en alguna etapa de la vida es compensar. Compenso mis ausencias dándole todo a ese niño, a esa niña. Y entonces ese niño cree que es merecedor de todo, ¿sí? Porque también papá y mamá, como se lo dan como una forma de compensar su ausencia, se lo dan de manera desproporcionada.
Así Entonces, es. esto va generando un desequilibrio en el niño. Esto por un Claro. lado. Por otro lado, Sí. también las mamás que son muy sobreprotectoras, los papás que son muy sobreprotectores, que de pronto en muchas ocasiones no permiten que el niño haga ciertas cosas, que la niña haga ciertas cosas, ellos realizan cosas por ellos, también de alguna manera estos niños van creciendo con esos rasgos narcisistas Ujú. en donde pareciera que todos los que están a su alrededor pues son sus sirvientes, ¿verdad? Por decirlo de alguna Así manera. es. Claro. Y ahorita que comentas esta parte de que les damos todo a nuestros hijos, pero pues no estamos ahí, te doy un iPad o te doy un teléfono o te doy un juguete para que tú te entretengas y me des tiempo a mí. O sea, no te compro algo para que compartamos juntos o para que nos entretengamos juntos. Te lo doy para que tú ahí te entretengas y yo poder entretenerme en lo mío. Yo poder seguir en mis redes sociales, en mis actividades, en mis series, en cualquier otra actividad. Y se va dando esto que tú comentabas ahorita. Fíjate, eso que le pasa al niño le duele. O sea, el niño, para el niño papá y mamá lo son todo. Entonces, si papá y mamá andan en sus cosas, andan en las redes sociales, voy a decir esto con mucho respeto, pero a veces también pasa, andan ligando a otras personas, etcétera, etcétera. Claro. O sea, más preocupados por alguien más. Esto le genera mucho dolor al niño y decía Eric Fromm, perdón, el narcisista va generando estos rasgos porque en el fondo hay vergüenza y dolor. Uh-huh. Entonces vale mucho la pena irnos dando cuenta de esto porque vemos a una persona narcisista y como tú decías al inicio del podcast, carnal, normalmente le llueven críticas, Uh-huh. normalmente le llueven rechazo, le llueven muchas cosas, pero no nos damos cuenta que en el fondo esa persona narcisista es una persona que tiene corazón herido y que necesita ir sanando estos aspectos para ir siendo mejor. Entre otros detalles, carnal, que van contribuyendo a que se desarrolle esta personalidad, como ahorita lo hemos comentado, definitivamente puede haber rasgos hereditarios en un porcentaje probablemente bajo, pero lo que más va a contribuir, como ahorita lo señalamos, es el entorno. Llámese familiar, llámese escolar, todo este entorno que compone a la persona van a ir generando que se desarrolle esta condición. Entonces, no nace la persona tal cual así. Las circunstancias nos llevan a desarrollar unos u otros aspectos. Al final de cuentas, ¿para qué? Para tratar de encontrar esa atención y ese amor que desde muy pequeños necesitamos, que somos carentes de ellos y que tenemos a papá y mamá ahí como dos figuras que nos lo pueden dar, y que al no estar ese amor como el niño lo espera, pues empiezan a desarrollar este tipo de trastornos o cualidades que pueden ir aumentando y finalmente estropean, por decirlo de alguna forma, las relaciones humanas y la experiencia de vida, llegando al punto de ser una condición que puede violentar a otras personas y a uno mismo, porque la persona que está viviendo esta cuestión no se la pasa bien, o sea, también vive una angustia muy fuerte, un dolor, una decepción. Acuérdense que todos los problemas que surgen en las relaciones personales se requieren mínimo 2 personas. Entonces, ambos van a tener responsabilidad dentro de esta cuestión. No solo uno la pasa mal. Hoy estamos analizando esta característica narcisista, ¿verdad? Pero por otro lado tendríamos la otra contraparte, una persona con una muy baja autoestima que acepta todo lo que la otra persona propone, aunque nada más esté viendo por sí mismo. Entonces creo yo que son dos aspectos que en algún momento sería bueno analizar la baja autoestima, ¿verdad? Pero que ahorita nos estamos centrando en este rasgo narcisista. Dirían las personas de antes, carnal, un roto para un descosido. Porque al final del día, el narcisista requiere que le estén aplaudiendo todo. El narcisista requiere que lo estén admirando, que lo estén halagando, ¿sí? Entonces, esa persona con baja autoestima, por supuesto que lo va a estar halagando, ¿sí? Y esa persona va a requerir
ciertas características que tiene el narcisista para sentirse bien. Entonces hay una simbiosis ahí media extraña que, como tú dices, no es el episodio, ya hablaremos de eso, pero se vuelve muy interesante ir comprendiendo este tipo de elementos. Ahora, otro punto que también puede generar dentro de esta cuestión que los niños, que las personas vayan desarrollando estas características narcisistas, tiene que ver con que les aplaudan todo. Hay papás, hay mamás que luego tienen muchos enfoques de la psicología positiva que por supuesto son fantásticos. Sin embargo, yo considero que no podemos caer en el punto de aplaudirle todo al niño o a la niña, de decirles que son los mejores, de decirles que todo lo hacen bien. Por supuesto que no podemos caer en ese punto, porque es ahí donde el niño va creciendo así, se va creyendo esto, y cuando se enfrenta a la vida real, para él, para ella, no hay nadie mejor que sí mismo. Y esto es muy doloroso cuando se dan cuenta que sí hay otras personas que son mejores en ciertas características, porque no podemos ser mejores en todo, carnal. Claro, por supuesto, y tengo que empezar a ponerme máscaras, ¿no? De alguna forma, estos rasgos narcisistas y cualquier otro rasgo que tenga la persona son formas en la cual nosotros buscamos adaptarnos al entorno. Hay que recordar que cada uno de nosotros vemos nuestro entorno y nuestras circunstancias de una manera diferente. En este caso yo creo que la arrogancia, la manipulación, el chantajear a las personas, el sentirme mejor que los otros, es la manera en la que la persona narcisista busca sobrevivir a un entorno hostil. O sea, finalmente el entorno tiene estas características hostiles y es como una manera de autodefensa por parte de la mente, por parte de la psique, para salir adelante de toda esta condición. Por eso ahorita conecto con lo que tú hace rato decías. En el fondo hay vergüenza, en el fondo hay falta de atención, falta de amor, falta de cariño. Entonces, esta manera yo la utilizo como un salvavidas que dice, voltéenme a ver, aquí estoy, si hago las cosas bien, pienso solamente en mí porque yo soy importante. Entonces, es una manera en la que el individuo y la personalidad busca sobrevivir a un entorno que es muy estresante, competitivo y conflictivo. Y creo que más hoy en día, carnal. Porque si nos ponemos a ver cómo se mueve la sociedad hoy, los trabajos son temporales. Ya no hay como esa forma de generar raíces en un lugar o en un entorno laboral. En la parte familiar cada vez se busca también ir rompiendo estos lazos. Entonces, al ya no tener una seguridad, vamos cayendo en ese individualismo y vemos que hoy una persona vale más por el dinero que puede acumular, por el poder que puede llegar a tener, que por el bien que le hace a otras personas. Y esto es complejo y genera estos rasgos narcisistas. Completamente, carnal. Y en este punto, yo creo que vale la pena invitar a las personas a que le den like, ¿sí? A que se suscriban, a que compartan, porque estamos entrando en un momento, carnal, en donde vamos a empezar a tocar los problemas que genera estos rasgos o estas características narcisistas. Problemas que a lo mejor no los dimensionamos, pero problemas que cuando los estamos viviendo se vuelven muy complicados. Por ejemplo, una de las primeras características o primeros problemas es que la persona no se hace responsable de sus acciones. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente la persona culpa a los demás, pero no es un culpar poquito, o sea, es un culpar exagerado, es un culpar en donde yo jamás estoy en el error. A mí me ha tocado en algunos momentos platicar con algunas personas y entonces le digo, oye, ¿y qué tienes que modificar tú? Nada. Ajá. Y entonces me quedo yo callado, sorprendido, y vuelvo a preguntar, ¿cuál es el motivo por el cual tú estás el día de hoy aquí conmigo?
Pues por eso, o sea, mi pareja, por eso, mi madre, por eso, mi padre. Ok. Pero ¿qué es lo que tienes que modificar tú, puntualmente tú? Ujú. No, nada. No, pues entonces tráeme a tu mamá, tráeme a tu pareja, tráeme a tu papá. Entonces, o sea, se vuelve tan compleja esta Claro. situación porque proyecto en los demás todas esas áreas que no alcanzo a mirar en mí, lo proyecto y a partir de ahí me voy volviendo muy alejado de mirar lo que yo tengo que Ujú. cambiar. Y si no lo veo, no voy a poder cambiar, no voy a poder modificar y esto va a repercutir sí o sí en mis relaciones personales, carnal. Claro. Efectivamente, una forma de tener la aceptación y la aprobación de los otros es yo no tuve la culpa. Entonces trato de buscar la manera de aventar toda la responsabilidad en el otro, ¿no? Y si yo me equivoco, minimizo mi error. Digo, bueno, a lo mejor sí tengo cosas, Alejandro, pero como todos, ¿no? O sea, son detallitos, cosas que no son importantes. Importante y detalle grande lo que me hicieron los demás, ¿no? Entonces, esta estabilidad que va desarrollando la persona, acuérdense, para no tener esa parte de la angustia existencial, del sufrimiento, aquello que lo conecta con la infancia. Entonces, en lugar de sentir mi dolor, mejor te aviento a ti la responsabilidad. Y si yo reconozco algún error en mí, pues es un error pequeñito, mientras que el tuyo es un error grande. Claro, porque además tenemos la creencia, carnal, de que tenemos que ser perfectos. O sea, desde que somos pequeños, tenemos la creencia de que tenemos que ser perfectos. Pero en realidad, ninguna persona puede ser perfecta. Y entonces, partiendo de ahí, necesitamos darnos cuenta que los errores son humanos y no podemos Claro. renunciar a los errores. Hace rato me decía una persona, es que ¿por qué me enojo? Y le digo, pues porque eres humano. Más bien, humaniza ese enojo, acéptalo, abrázalo y esto va a reducir un 50% de tu enojo. Lo que magnifica tu enojo es que lo estás rechazando. Entonces, partiendo de ahí, carnal, podemos darnos cuenta y decir, no van a haber personas perfectas, pero Ujú. como no recibí ese amor suficiente, creo que tengo que ser perfecto para que las personas me quieran. Y entonces por eso culpo, por eso evado responsabilidades afectivas, responsabilidades empáticas, para no mirarme ante los demás imperfecto, porque ese es un temor de la persona con características narcisistas, que el otro lo mire imperfecto. Ujú, así es. Otro punto, carnal, dentro de esta personalidad narcisista es que hay una tendencia a la manipulación. ¿Cómo se manipula? Cuando tú conoces a esta persona, puede ser una persona encantadora, una persona que dice, yo por ti lo dejo todo, pero tú también deja todo por mí. Entonces te va aislando de tu familia, te va aislando de tus relaciones, eres el mundo de esta persona y ella también es el mundo de ti. Pero cuando ya logras cortar todos los vínculos, resulta que el narcisista pues tiene sus actividades, tiene sus gustos y a lo mejor hasta sus relaciones fuera de la misma pareja, pero ya te cortó todo, o sea, ya tiene ahí el control de toda la situación. Punto interesante, no es que la persona se ponga a planear. O sea, no es como que yo diga, a ver, voy a ir cortando aquí, cortando allá, cortando este. Ya hablamos, es una manera de salir adelante de todas las carencias que se traen. Entonces, esta manipulación que es inconsciente, en donde prácticamente importo yo y llega el momento donde entra este juego de la manipulación, lo que ahorita comentamos, el responsabilizar a otros o echar la culpa a los otros. Y se da un juego muy interesante que cuando tú quieres salir, te das cuenta que ya estás solo. O sea, únicamente con esta persona narcisista, que cuando tú ya abandonas todo, él te dice, ah, ya me acordé que yo también quiero mi espacio, quiero mi persona, así que pues ahí nos vemos, ¿verdad? Pero tú ya rompiste con todos los lazos que tenías, ya cortaste con todos ellos. Claro, por eso es bien importante no cortar con esos lazos,
porque al final de cuentas todos los seres humanos necesitamos tener red de apoyo que nos sostengan en crisis emocionales, en situaciones complejas, sabiendo que las personas, carnal, somos cíclicos. A veces estamos, a veces no estamos, etcétera, etcétera. Y aquí me gusta mucho lo que dices de que no lo hacen de manera consciente. O sea, el narcisista no se pone a planear, le voy a cortar los lazos, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. No se pone a planearlo. Y me gusta que digas esto para que le quitemos el peso a este rasgo, el peso negativo, porque normalmente cuando se habla de un narcisista, en este punto que tú comentas, se dice, es que al principio son encantadores, son maravillosos, te bajan el sol, la luna, las estrellas, pero apenas haces algo malo y son crueles, y son despiadados, claro. Y son, ok, a ver, alto ahí, porque cuando lo decimos de esta manera suena muy feo. Y entonces las personas escuchan narcisistas y nadie quiere ponerse en ese lugar. Nadie quiere decir, esto me pasa a mí. Nadie lo quiere hacer porque pareciera que es muy feo ser narcisista. Pero con esto que tú estás diciendo, no lo hacen a propósito. No es que sean malas personas. Esto considero disminuye un poco la carga para que honestamente podamos ponernos, podamos observar, podamos poner a prueba estos puntos que estamos comentando, mirarlos en nosotros y con toda la humildad posible, con toda la conciencia de cambio, podamos empezar a modificarlos, carnal. Claro, por supuesto. Otra cuestión de la persona narcisista, carnal, es que busca ser admirada. Buscará ser el centro de atención. Acuérdense, tener ese amor, esa mirada, esa atención por parte de papá y mamá, que ahora ya no es de papá y mamá, ahora es de otras personas. Entonces busco ser siempre el centro de atención, que todos los demás estén en contacto conmigo. De alguna forma, este contacto y esta admiración pues va llenando un poquito el vacío que se tenía en otro momento. Entonces, otro rasgo que podemos ahorita señalar es ¿verdad? El centro de atención, que es algo también característico de esta persona narcisista. Claro, si de pronto nos dicen, es que no me dijiste que lo hice bien, y se enojan muchísimo por esa situación, ahí hay un detalle, ahí hay un rasgo que vale la pena poder ir identificando. Otro punto bien interesante, carnal, tiene que ver con que son personas poco empáticas y resultan muy defensivos ante las críticas. O sea, si hay una crítica, si hay una situación, no. O sea, la persona empieza a debatir, empieza a buscar todos los argumentos habidos y por haber para decirte por qué razón o estuvo bien lo que hizo, o sea, justificar, o por qué razón estás equivocado en la percepción que esa persona tiene sobre ti. El tema empático se vuelve muy interesante porque es como un reproductor, o sea, reproduce lo que vivió en el pasado. Como en el pasado papá y mamá parecieran que no fueron empáticos con él, entonces pareciera que no puede ser empático con los demás. Reproduce eso que vivió de manera inconsciente y sin darse cuenta. Claro, esta personalidad también puede llegar a un punto de ser violenta. Obviamente estamos hablando de que hay niveles dentro de estos rasgos narcisistas y en un punto muy alterado, muy desequilibrado, al sentirse herida la persona, lastimada o peleada por alguien más, pueden ser personas que reaccionen con mucha ira, con mucha violencia y que también busquen venganza. Obviamente, vuelvo a repetir, ya en grados de mucho desequilibrio, ¿verdad? Es cuando se puede ir dando este rasgo de que pueden ser peligrosas estas personas narcisistas. Creo yo aquí que ahora sí que cualquier persona tiene o puede tener una respuesta violenta ante X situación, pero hay que recordar que aquí se activan cuestiones que estamos cargando desde hace mucho tiempo atrás, desde la infancia.
Entonces, la manera en que responden estas personas, cuando ya el desequilibrio es muy grande, pues puede ser con mucha violencia, con mucho impulso, ¿verdad? Que no logran controlar y que finalmente pueden acabar dañando a otras personas. Claro, completamente. Y me gusta la señalación que haces respecto a que en situaciones de mucho, pues ya de mucho desequilibrio, y se vuelve interesante esto, carnal, porque hay otro punto que tiene que ver con que no cambian fácilmente. O sea, se les dificulta mucho cambiar por lo mismo de que les cuesta trabajo mirar sus errores, por lo mismo de que les cuesta trabajo de alguna manera observar lo que llevan a cabo. O sea, no se fijan en las acciones que hacen, se están aplaudiendo Ujú. todo el tiempo. Entonces, por esa razón, les cuesta mucho trabajo cambiar. Pero aquí yo quiero señalar algo. No podemos ser perfectos. O sea, siempre tenemos que partir desde ahí. No podemos ser perfectos. Y desde ese punto tenemos que rascarle para que podamos ir observando nuestras áreas de oportunidad. Si yo no puedo verlas, pregúntale a tus cuates, pregúntale a tu esposa, ¿sí? Pero aquí hay un punto interesante. Habrá cuates que estarán recargados a ti. Te dirán, no, hombre, todo lo haces muy bien tú. Ser muy bueno es tu virtud. No, 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 como la canción, ¿no? Ajá. Pero, Como la como la canción, canción, sí. pero si le preguntas a tu esposa, a tu esposo, seguramente te va a decir. Ahora, si les preguntas y te enojas, pues pregúntale a un terapeuta, ¿verdad? Luego, para eso Ujú, nos pagan, claro, para que podamos hacerles ver algunos callitos, algunas situaciones por complejas supuesto. que ya podemos analizar en el ambiente terapéutico y se vuelve muy sano estar mirando este tipo de elementos, carnal. Ujú. Por supuesto, aunque como tú lo decías, es complejo que una persona que se cree superior a los otros o que se cree estar bien, pues puede iniciar un proceso de esta forma. A lo mejor si llega con un psicólogo, con un terapeuta, como ahorita comentas, te va a decir, mira, más bien yo te voy a analizar a ti. O sea, va a querer proponer dentro de la terapia que empezar a trabajar con uno mismo. Por eso Abraham Maslow decía, esta cuestión narcisista es de las más complejas en la vida, porque el enamorarnos de la parte superficial de nosotros puede ser una trampa tan grande que nos evite ver todo lo que hay detrás. O sea, es una máscara tan grande que nos impide ver nuestras heridas, nuestro dolor, nuestra vergüenza, nuestro abandono. Entonces me quedo enamorado con esta forma arrogante, con esta forma superior, con esta forma de que no siento nada y no me importa nada, que digo, ¿para qué ver lo otro? Mejor me olvido de ello y al final de cuentas yo estoy bien, tú estás mal. Sí, Más sí, fácil, y se ¿no? vuelve bien interesante esta parte porque definitivamente también si nos enamoramos de lo externo, pues lo externo tiene fecha de caducidad, ¿verdad? Y en algún momento, pues esa parte se va a ir reduciendo al punto que nos aferramos y nos aferramos y nos aferramos y nos volvemos incapaces de mirar a los demás. Entonces aquí yo creo que vale la pena, carnal, pues esa invitación para que podamos con humildad poder voltear a vernos y empezar a observar esas áreas de oportunidad para poder cambiarlas. Exacto, y creo que esto es lo importante, ¿no? Más que criticar a los otros y señalarnos, es que cada uno se voltee a ver y se dé cuenta de qué rasgos o qué situaciones son importantes mejorar para empezar a crecer como personas. ¿Qué palabras, carnal, o qué frases tocan esta herida del narcisista? Una frase que le puede doler mucho a una persona con estos rasgos es, no eres tan especial como crees. Imagínate, yo tengo esta máscara de sentirme especial, de sentirme importante, y de pronto alguien te dice, no eres tan especial como te sientes o como crees, Te toca enciendes, esta ¿no? herida, exacto, toca esta herida de una manera importante y genera dolor, genera conflicto en esta persona. Otra frase bien interesante es no tienes la razón. El narcisista buscará de todas maneras, de todas formas, tener la razón. Porque no tener la razón pareciera que me hace ver
que no sé, pareciera que me hace ver inferior a la otra persona. Entonces el narcisista querrá siempre tener la razón. Entonces cuando tú le dices no tienes la razón, ahí va a brotar ese volcán que nos va a hacer de alguna manera pues darnos cuenta de ese rasgo, ¿verdad? Claro. Otro sería, deja de hablar tanto de ti mismo. La persona narcisista tiende a hablar solo de sí misma y de sus logros, y no le importan lo que pasa con las otras personas ni lo que ocurre con las otras personas. Entonces, cuando le dices, deja de hablar tanto de ti mismo, pues es algo que le resta importancia, ¿no?, a la persona, y también toca muy duro y muy fuerte esa herida narcisista. Fíjate, en un mundo en la actualidad donde pareciera que se enaltece la cognición, el tema del pensamiento, entonces decirle a un narcisista no eres tan inteligente como tú crees, como tú piensas, es otra frase que puede ir sacando estos elementos. Pero si nos posicionamos en distintas etapas de la historia, vamos a pensar más atrás, donde a lo mejor la religión era lo que enaltecía, lo que estaba más presente. Imagínate decirle a un narcisista, no eres tan espiritual como tú crees que eres, ¿verdad? O incluso claro, en la actualidad, muchos yogis, muchos, no lo sé, que también es algo que se encuentra de moda, que tú le digas, no eres tan un ser de luz como tú crees que eres. No, hombre, se enciende, son frases que hacen brotar esto. O hasta simplemente en la pareja, ¿no? O sea, no eres tan buena pareja, o no eres tan buen padre como creías, o no eres tan buen trabajador. Creo que en cualquiera de los aspectos, porque el narcisista se va a creer superior en cada uno de ellos, cuando le recriminas esta parte, pues sí afecta, ¿no? Sí cala de una manera importante. Claro, claro. Y yo creo, carnal, que hay que tener empatía. O sea, escuchar estas frases y no es para que se las digas. no es para autodecírnosla, ¿no? Sí. O sea, me la digo a mí mismo y veo cómo reacciono ante esto. Correcto. O sea, no es para buscar meterle el dedo a la llaga a la otra persona. Es para mí, para ver cómo reacciono y tener conciencia y ser más empático con los demás, porque ya lo decíamos al inicio, todos más o menos tenemos este rasgo y es importante ir modificándolo. Sí, porque lo negativo sería, ya estoy haciendo un checklist, ¿no?, de mi pareja. Y ya vi que tiene todos los rasgos, Jorge Luis. Entonces ya le voy a decir que por su culpa y ustedes dicen que por esto pues, tenemos estos problemas, ¿no? No, esto es algo personal. Ponle el podcast a tu pareja y si lo quiere escuchar, bueno, pues que él vaya haciendo su propio trabajo interior, se vaya dando cuenta de estas situaciones, porque de lo contrario, como lo comentamos al principio, y creo que es bueno recalcarlo una y muchas veces, si yo critico al otro, dejo de ver lo mío y entonces no crezco. Si yo no critico al otro y me pongo a centrarme en el trabajo personal, me doy cuenta de mis fallos, de mis errores y puedo empezar a crecer como persona. De lo contrario, se vuelve difícil. Sí, y aquí entra un punto bien interesante, carnal, de cómo tratar a un narcisista. O sea, porque vale la pena darnos cuenta que es importante tratarlos con empatía, con compasión. O sea, mucha gente que nos escucha va a decir, ¿qué? O sea, ¿cómo con compasión? Ajá. O sea, si son bien canijos luego con nosotros. Si me manipula, ¿verdad? Si me manipula. Sin embargo, yo creo que vale mucho la pena que podamos ser compasivos, comprendiendo lo que tú decías hace rato, carnal. Es una persona que no se atreve a mirar sus dolores, que no se atreve a mirar sus angustias, sus heridas. Entonces vale la pena tener mucha compasión hacia esa persona que no se atreve a ir a su interior para sanar de raíz pues todo eso que le sucedió y vivió. Por supuesto. Otro punto para también tener una buena relación con una persona con estas características sería una comunicación asertiva. ¿Qué significa? No ceder únicamente a lo que el narcisista quiere. Al final de cuentas, como ya lo comentamos, es una manera de sobrevivir,
pero también está al tanto de lo que ocurre en el entorno y también se da cuenta de lo que pasa en la otra persona. Entonces, en lugar de ceder toda tu iniciativa hacia esta persona, tú también pide, habla, señala tus preocupaciones, señala tus necesidades para que pueda haber una relación correcta, sana. De lo contrario, como luego dicen, ¿verdad? Voy siendo permisivo y la otra persona cada vez avanza un poquito más y otro poquito más y otro poquito más hasta que finalmente se vuelve algo tan grande y tan fuerte que ya no me lo puedo quitar de encima, pero también fue parte de mi permisividad y de mi poca claridad a la hora de estar comunicando mis propias necesidades. Y ahí le echamos a veces la culpa a la persona, porque decimos, no, es que se extendió tanto que yo ya no pude. Pero ¿quién le permitió que se extendiera normalmente nosotros? Por eso otro punto es también establecer límites firmes, carnal. O sea, vale la pena que podamos hacer esto independientemente del resultado. Porque a veces muchas personas pudieran decir, no, Alejandro, Jorge Luis, no saben cómo se va a poner si yo le digo esto. O sea, si yo le establezco este límite, va a estallar Troya, ¿sí? Y yo digo, bueno, pues de que estalle Troya afuera a que estalle adentro, pues mejor que estalle afuera. Porque si no le ponemos límites, Troya va a estar estallando siempre adentro de nosotros. Vamos a estar implotando. Y esto nos va a generar muchos conflictos internos. Entonces, si yo puedo poner límites, a lo mejor sí, una vez va a estallar afuera, 2 veces va a estallar afuera, pero luego ya se irá dando cuenta que es importante también no ser tan acaparador en este tipo de elementos, no tan de que solo se hace lo que él dice o lo que ella dice, sino de que ya la otra persona aprende a ir poniendo este tipo de límites, carnal. Claro, y los límites se ponen a tiempo también. Porque si yo voy dejando que pase el tiempo y no digo nada y sigue avanzando el tiempo y de pronto me doy cuenta que tengo que poner un límite, pero la persona ya está con todo el control de la situación, se vuelve muy complicado. Por ejemplo, alguien tapa tu cochera y tú dices, pues no le voy a decir nada, ahorita no voy a salir, no pasa nada. La otra persona dice, no me dice nada, entonces ahí me voy a quedar. Entonces cada vez se va quedando más tiempo en tu cochera estorbando y llegará el momento donde requiera salir de emergencia o por alguna situación y resulta que la persona pues salió a otro lado o no encuentra las llaves o cualquier situación, pero ya le reclamas, oye, pero es que no ves que tengo la prisa y la otra persona hasta te pelea porque ya se siente también con propiedad ahí en tu lugar. ¿Pero por qué se dio esto? Porque el límite no lo pusimos desde un principio. Entonces, hay que hacer una reflexión fuerte también en este sentido de cómo llevamos nuestras relaciones personales y darnos cuenta que vale más una discusión pequeña, temprana, en un momento oportuno, que luego estar viviendo un infierno o una cuestión muy compleja porque dejamos pasar el tiempo y nunca hicimos nada. Yo pienso que para hacer las paces con los límites, carnal, tenemos que recordar la relación entre padres e hijos. O sea, si tú dejas que un niño crezca sin límites, va a ser bien compleja la situación. O sea, al niño, para cuidarlo de sí mismo incluso, tienes que ponerle límites. Entonces, para que podamos hacer las paces con poner límites, porque a veces creemos que poner límites es vivir de pleito con la pareja o con la persona o con el vecino, podemos darnos cuenta y decir, bueno, también es bueno poner límites, porque la persona sabe hasta dónde cuando yo pongo un límite. Si no lo pongo y la persona me pisa, no es responsabilidad de la persona. La persona creyó que ahí podía poner su pie, pero es responsabilidad mía decirle, oye, me estás pisando. Ay, discúlpame, no me había dado cuenta. Y la próxima vez la persona ya no llega tan allá, ¿no? Exacto. Si no dice, hasta se siente a gusto, ¿no? Mira, como un colchoncito. Ándale. Sí, carnal, entonces yo pienso que esto nos puede ir generando mayor conciencia, como tú bien dijiste, para mirarnos a nosotros mismos. Yo creo que esto sí, viene encarecido a todas las personas. No utilicen esta información para
para hacerle el checklist al esposo, a la esposa, al jefe, a los padres. Eso no sirve, eso no ayuda. Utilicen esta información para mirarse a sí mismos y esta información estoy seguro que les va a ayudar mucho. Claro. Y para ir cerrando, carnal, a mí me gustaría señalar, tenemos ya el episodio del niño interior, que ahí están estas heridas de la infancia que ahorita comentábamos. Está el episodio de la sombra. Al final de cuentas, lo que yo veo afuera es un reflejo de lo que yo traigo adentro. Entonces hay mucho material para empezar a trabajar. Y vuelvo a repetir, es un trabajo propio, individual, no es para criticar o para señalar a otras personas. Esto no ayuda, no nos hace crecer, al contrario, genera más problemas y poca responsabilidad entre ambas partes. Entonces, utiliza esta información para autoconocerte, para autoanalizarte, para empezar a modificar cosas en ti, crecer como persona y que esto te reporte mayor bienestar, mayor felicidad, mayor adaptabilidad y que tu organismo trabaje correctamente. Completamente, carnal. Oye, carnal, pues como siempre, un gusto enorme. Un gusto enorme platicar. Igualmente, carnal. Reflexionar de temas bien interesantes. Y bueno, también decirle a las personas que nos escuchan, que nos ven, pues que se suscriban, que le den like, que compartan, que dejen comentarios, qué piensan, qué opinan, si detectan algunos rasgos en ustedes mismos para que podamos pues seguir creciendo y seguir avanzando. Por supuesto, y si creen que alguna persona necesite ver este episodio para darse cuenta de algunos rasgos, compárteselo, mándaselo para que lo pueda ver y que así también pueda ir cambiando y mejorando como persona. Muchas gracias, carnal. Carnal, gracias a ti. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.